sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Hola televidentes, tengan ustedes muy pero buenos días a partir de este momento. Buenas tardes. Tengan ustedes muy buenas tardes a partir de este momento y hasta las 4 estaremos con ustedes aquí en este su espacio Tablero Jurídico. Un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el más abnegado de todos como es el derecho a la salud. Hoy, con la invitación de un amigo que nos ha acompañado aquí en otras ocasiones en el SET, el doctor Wilson Andrade Mosquera. Doctor Wilson, buenas tardes. Doctor Luis Ernelio, muy buenas tardes para usted y todos los televidentes de este programa Tablero Jurídico. Le cuento que estuve viendo el rating de sintonía y cada día va creciendo más después de las 3 de la tarde. La gente está ávida de conocimiento en el tema del derecho, porque hoy en día, con tantas normas que se expiden por parte del Congreso, es necesario estar al día con ellas. Por eso ese rating que usted nos habla ahorita no debe ser sorpresa, porque todos deben estar pegados a la pantalla de su televisor observando la orientación que aquí usted y por supuesto el suscrito estamos dándole a nuestros queridos televidentes. ¿De qué tema hablamos hoy, hombre, doctor Andrade? Doctor Luis Ernelio, llamado importante para todas aquellas personas que en algún momento fueron engañadas por los fondos de pensiones privados, llámese ING, llámese Porvenir o Protección, fondos privados, y usted de pronto se trasladó a un fondo privado. Hoy en día hay una opción legal que es la anulación del traslado. Por medio de un proceso ante un juez laboral se va a buscar que usted, amigo, que se encuentra a puertas de disfrutar de la pensión, o los que ya le están disfrutando pero en un fondo privado, puedan regresar a Colpensiones. ¿Por qué? Porque muchas veces, doctor Luis Ernelio y televidentes, es más favorable. Ejemplo, don Carlos, quien nos llamó antes de iniciar el programa, manifestaba que él se gana un salario mínimo legal mensual vigente con Porvenir. Cuando revisamos el caso de don Carlos, si estuviera con Colpensiones se ganaría 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es un cambio brusco, ¿correcto? Porque de un salario mínimo a 2 salarios mínimos siempre es mucho mejor tener pues mayor capacidad económica. Entonces, anulación de traslado es lo que vamos a hablar el día de hoy, doctor Luis Ernelio, y hacemos el llamado a todos aquellos caleños que se han visto abocados, que han tenido ese problema, que en algún momento fueron trasladados, muchas veces también por parte del empleador, sin que existiera de pronto el beneplácito del trabajador. El empleador lo afilió, lo trasladó o le dijo simplemente: es que aquí nosotros trabajamos es con fondos privados y usted, si quiere seguir trabajando en esta empresa, debe trasladarse. Y recordemos que la ley 100 establece que es mera liberalidad del trabajador determinar dónde va a cotizar sus pensiones. Exactamente, es un tema muy importante el que usted ha traído hoy, doctor Wilson Andrade, porque se remonta precisamente al 1 de abril del año 1994, día en que entra en vigencia la ley 100 del 93.
Hay unos fondos nuevos, como usted los citó ahorita, el caso de Colfondos, de Porvenir, ING, Horizonte, entre otros fondos. Están ya constituidos, pero carecen de la materia prima. La materia prima son los afiliados, los clientes. ¿Dónde están esos clientes? En la calle. Y muchos de ellos están ¿en dónde? En el Instituto de los Seguros Sociales, porque era la institución macro en materia pensional que afiliaba o albergaba a todos los trabajadores del sector privado, porque los del sector público bien estaban directamente vinculados con sus entidades del Estado con la cual trabajaban. Entonces se abre pues paso la ley 100 para darle apertura al manejo de los recursos pensionales y entran estos nuevos fondos. Y ahí es donde sucede precisamente lo que usted está manifestando, porque en ese afán de querer captar nuevos afiliados comienza entonces una campaña de desprestigio contra el Seguro Social y por otro lado un engaño frente a los potenciales afiliados, de lo que vamos a hacer mención más adelante, porque aquí tenemos hoy televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la llamada, pero aquí estaremos nosotros hasta las 4 sin que usted deje de recibir de parte nuestra la orientación o respuesta a su consulta. Retomamos entonces este tema tan importante que nos ha traído el doctor Wilson Andrade hoy, relacionado con la nulidad de los traslados del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad. Porque uno observa siempre, entre otras cosas, doctor Andrade, que la nulidad siempre se alega es del raíz, es decir, cuando usted está en el RPM de régimen de prima media con prestación definida que afilia o vincula a la gente a Colpensiones, y allí se alega esa nulidad por haberse trasladado al régimen de ahorro individual. ¿Cómo es esto, doctor Wilson Andrade, en materia procesal? ¿Qué se debe hacer? Perfecto. Entonces, el punto fundamental es establecer que hay un vicio del consentimiento. Recordemos que los tres vicios del consentimiento es error, fuerza y dolo. En algunos casos lo hicieron a usted incurrir en error al momento de decirle, mire, usted va a pensionarse a cualquier edad, no importa el monto, y una serie de bemoles que, si bien es cierto, se aplican en los fondos privados, pues no es para todo el mundo. Entonces, cuando ya la persona llega a su edad, ejemplo, a los 62 años, revisa el tema de la pensión, le salen de pronto con el tema de pensión por garantía mínima, 1.150 semanas. Entonces él decía, pero es que a mí me hablaron de otro tema. A mí cuando el actuario o la persona del fondo privado me visitó, me hizo una proyección y me dijo que yo me iba a terminar ganando 2, 3 o 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si usted tiene esa proyección, si le realizaron de pronto ese documento donde le determinaban que usted iba a acceder a una pensión mucho más alta, si se trasladaba, lo hicieron incurrir en error, que es una de las posibilidades, doctor Luis Enelio, por medio de la cual hoy los caleños, los colombianos, pueden regresar nuevamente al régimen de prima media con prestación definida. Una proyección que al parecer cuando venimos hoy en día a revisar realmente cuánto va a ser el monto de su pensión, le salen con el tema de garantía mínima y le otorgan ese salario mínimo legal mensual vigente. Exactamente, por eso lo que se busca hoy, así lo ha establecido la ley, es de que todo afiliado obtenga de parte de los fondos de pensiones una doble asesoría. ¿Qué significa esta doble asesoría? Usted se acerca si están con pensiones y allí le proyectan lo que puede ser su pensión. Ya usted tiene el número de semanas, tiene el promedio de salarios, esa misma proyección se la deben hacer en un fondo privado. Usted tiene la oportunidad de ponderar en cuál de las dos instancias le puede beneficiar más el derecho a esa prestación económica por vejez. Y si usted observa que en Colpensiones, como lo daba el colega ahora, usted puede tener una mayor rentabilidad, un mayor ingreso, pues usted lo que va a solicitar es la nulidad del traslado siempre y cuando se den los presupuestos que acabamos de anunciar, porque su vicio es posible que esté afectado, ese consentimiento esté afectado por algunos de los vicios que ya se citaban aquí en estas instancias. No es difícil. Se trata de agotar un proceso a través de un abogado titulado y para ello tenemos aquí al doctor
Wilson Andrade Mosquera, que es especialista en este tipo de trámites, la nulidad del traslado del fondo público al fondo privado, para que las personas puedan regresarse y pensionarse bajo esas condiciones pues, de pensión. Digamos entonces a la gente, doctor Wilson, una persona que está en un fondo privado, le hacen su proyección cuánto puede estar esa pensión, y digamos que allí en un fondo privado la pensión puede significar 1 millón de pesos, 1,5 millones. Si esa persona tuviese en un fondo público como Colpensiones, ¿hay alguna diferencia en ese aspecto? Efectivamente, doctor Luis Genelio, porque recordemos, ¿qué hacían los fondos privados después del 1 de abril del 94? Ellos simplemente daban unas proyecciones sin mayores ajustes económicos. En algunos casos, como sucedió una demanda donde una persona demostró que a mano alzada le habían hecho una proyección económica, donde ella determinaba, bueno, si yo me traslado me van a pagar 2 millones de pesos. Cuando la señora se trasladó efectivamente al fondo privado, esperando dicha prestación económica, llega a la edad de los 57 años, porque las mujeres a los 57 y los hombres a los 62, va simplemente a presentar su documentación, llega la resolución y le dicen que la pensión va a ser del salario mínimo. Pero mire que esa señora, doctor Luis Genelio, había guardado la hojita en la cual el funcionario en su momento le había hecho dicha proyección económica, donde le había dicho que de pronto se ganaba alrededor de 2 millones de pesos, pues proyectado a la fecha de hoy. Esta persona inicia la demanda ante el juez laboral y gana este proceso. ¿Por qué? Porque en últimas fue engañada por parte del funcionario del fondo privado. No es que estamos viendo que todos los funcionarios de los fondos privados engañan a las personas, pero en el caso en particular a la persona le hicieron una proyección económica y ella fue tentada por dicha proyección. Cuando yo tengo que valerme de pronto de una argucia o de una artimaña que de pronto no es muy legal para que la persona tome su decisión, ahí es donde está el tema del error. Me hacen incurrir en error porque usted me está mostrando que en el fondo privado me va a ir mucho mejor. Pero cuando ya la persona llega a la edad, o cuando le dicen, doctor Luis Genelio, usted con nosotros se va a pensionar a una edad mucho menor. Imagínese un trabajador que viene trabajando 40 años y ya dice, ya es justo y quiero pensionarme, entonces me traslada al fondo privado, pero no le explican la letra pequeña, la letra menuda, que esté en la ley 100. Tiene que tener un monto ahorrado superior al 110%. Cuando va a revisar, esta persona de mucho tendrá 80 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual. Y para el mínimo, de acuerdo a lo que hemos hecho proyecciones, estamos hablando de cerca de 160 millones. Entonces, imagínense, no ha alcanzado ni siquiera ya y ya le están hablando de pensión. Ahí es donde, doctor Luis Genelio, los caleños, los colombianos deben tener mucho cuidado y mucha atención, porque hoy en día hay personas que así estén pensionadas, estamos logrando regresarla nuevamente a Colpensiones y que le den una pensión de acuerdo a toda la vida laboral o los últimos 10 años, dependiendo de qué es lo que mejor les convenga. Bueno, muy importante eso y ampliamos un poco el tema, porque el artículo 33 de la Ley 100 establece las condiciones sobre las cuales usted se puede pensionar en Colpensiones. Dice que usted debe tener necesariamente hoy, a partir del día 1 de diciembre del 2015, debe tener 62 años desde el 1 de enero del 2014 y desde el 1 de enero del 2015 debe tener usted 1.300 semanas. Entonces, cuando se conjugan esos dos elementos, 62 años desde el día 1 de enero del 2014 y 1.300 semanas desde el 1 de enero del 2015, usted puede cantar bingo, puede pensionarse. Sin embargo, en los fondos privados la temática es otra. Por eso, si leemos de manera textual, el artículo 64 de la Ley 100 dice que en los fondos privados usted se puede pensionar a cualquier edad. Y ese es el argumento espúreo que manejaron algunos asesores de estos fondos diciendo, es que a diferencia del fondo público, donde usted necesariamente debe cumplir 57 años si es mujer o 62 años si es hombre, aquí en el fondo privado usted se pensiona a cualquier edad. No importa que tenga 20, 25, 30 años, establece la norma o las condiciones, artículo 64, Ley 100.
Pero lo que no le explicaban a la gente es que para pensionarse a los 20, 25, 30, 40 años, usted requiere tener un capital. Y ese capital no es fácil acumularlo en un fondo de esa naturaleza, ni siquiera cotizando. Por ejemplo, una persona que se gane en promedio 1,5 millones de pesos o 2 millones de pesos, difícilmente va a poder obtener el capital necesario para pensionarse por encima de un salario mínimo. De ahí la argumentación que usted explicaba ahorita, doctor Andrade, en el sentido de que esa persona que devenga 2 millones de pesos en un fondo privado puede obtener el salario mínimo legal mensual vigente, porque no le alcanza para más. Hoy está un poco más de los 180 millones de pesos, casi 200 millones de pesos, para poder obtener el capital mínimo y pensionarse en un fondo privado. En cambio, si usted va a Colpensiones, le dicen 1.300 semanas, pero tiene una opción, y es de que el artículo 34 de la misma ley 100 le dice que por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300 semanas, usted va a ir acumulando 1.5% más, partiendo de un 65% de IBL hasta llegar a un 80%. Hagamos cuenta, y todos en la casa lo pueden hacer, papel y lápiz. Para poder obtener el 80% de IBL necesito 1.800 semanas. Si usted devenga un promedio de 2 millones de pesos, estamos hablando que usted se va a pensionar, si tiene 1.800 semanas, con 1.600.000 pesos. Esto sí es en Colpensiones. Pero si usted está afiliado a un fondo privado y devenga los mismos 2 millones de pesos en promedio mensual, usted se va a pensionar con un salario mínimo. He ahí la diferencia de lo que usted estaba explicando, para que la gente que no ha visorado esta parte pueda reaccionar y aún tiene tiempo de trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida. Y ese es el trámite que hacemos en la oficina del doctor Wilson Andrade Mosquera. Bien, igual, doctor Luis Enelio, las personas que hoy en día inician cotizaciones, hacemos un llamado importante, porque manifiestan algunos, no es que yo no me voy a pensionar. En algunos momentos el ministro, el doctor Carrasquilla, ha tratado de explicar el tema de reforma pensional. Esto no es cierto. Siempre y cuando usted realice sus cotizaciones, siempre y cuando usted pague el tema de salud y pensión, riesgos laborales, puede avisorar el tema pensional. Entonces, lo que muchas veces dice también el presidente de Asofondos, que Colpensiones tiene problemas financieros y demás, no es cierto. Entonces, el llamado también desde el programa Tablero Jurídico del doctor Luis Enelio Palacios es que las personas de pronto no se dejen involucrar en temas que ya son disputas entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. ¿Qué mejor sería para los fondos privados que Colpensiones desapareciera, doctor Luis Enelio? ¿Para qué? Para ellos quedarse solos con la torta. Pero el tema aquí es que está también Colpensiones, el respaldo de Colpensiones es el Estado. ¿Qué mejor que personas de carne y hueso como sucede en los fondos privados? Son socios los que hacen parte de estas sociedades y en últimas, si se declara en quiebra un fondo privado, tendrá en últimas que responder el Estado, pero previo pues a una demanda. Eso es lo que usted conoce como competencia desleal. Cuando una entidad tiene argumentos negativos de la competencia para poder captar, en este caso, clientes. Entonces no es válido que el señor Armando Montenegro, el presidente de Asofondos, se encargue de hacer una propaganda negativa contra Colpensiones solamente para que los afiliados de estas entidades del Estado se trasladen a los fondos privados. Vamos con Televidente en línea, ya retomamos este tema que estamos desarrollando en el día de hoy. Buenas tardes, Televidente en línea. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo ha estado? Muy bien, doctor, me gusta su programa, muy interesante, muy importante para las personas que estamos bien cortos de ideas sobre lo que ustedes proponen sobre Colpensiones, doctor. Aquí estamos para servirle, mi señor, y muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? José Vicente Vega, doctor. Don José Vicente Edgar. Vega. Hombre pequeño. ¿Nos está llamando de dónde, don José Vicente? De aquí de Cali, doctor. ¿Y su inquietud cuál es? La inquietud mía, doctor, yo tengo 56 años en este momento. Yo dejé de cotizar hace unos 4 años, 3 años más o menos, 3 o 4 años. Yo tengo 1.150 semanas. Sí, señor. Quiero que me, por favor,
que me diga qué debo hacer para seguir cotizando y a qué edad me pensiono. ¿Cuál es su fondo de pensiones en este momento? Colpensiones, doctor. Usted está en Colpensiones, perfecto. Tiene 56 años, 1.150 semanas cotizadas y está afiliado a Colpensiones. Buena pregunta. ¿Qué podemos recomendarle al amigo José Vicente Vega, doctor Andrade? Perfecto. Como lo establece el artículo 25 de la Ley 100 del 93, está el Fondo de Solidaridad Pensional, antiguo Consorcio Prosperar. Aquellas personas que tengan SISBEN nivel 1, nivel 2 y una puntuación que le va a dar el SISBEN, pueden disfrutar de un subsidio para continuar cotizando, como el caso del señor José Vicente, que no le preguntamos de pronto si él era beneficiario del sistema de selección de beneficiarios, qué puntaje tenía para poder disfrutar de dicho beneficio y continuar cotizando. No es cierto eso que dice el doctor Luis Enelio, yo para qué le regalo más plata a Colpensiones. No, el tema es que si usted hoy en día sufriera de un problema de invalidez o muerte, posiblemente no dejaría derecho a la pensión de sobreviviente, ni tampoco tendría derecho a una pensión de invalidez. Entonces es importante lo que el señor José Vicente manifiesta, tiene 1.150 semanas, quiere continuar cotizando, entonces posiblemente tendríamos que revisar la documentación de él para que iniciemos trámites para acceder a este subsidio por parte del Fondo de Solidaridad Pensional, doctor Luis Enelio. Efectivamente, el amigo José Vicente Vega, hombre, es que a la edad de 56 años es un poco complicado que le den trabajo. Dios permita que se pueda volver a vincular porque aún le quedan 6 añitos de aporte al sistema. Decimos 6 añitos, más que de aporte, son de edad para poder cumplir con unos requisitos, porque usted está allí al portas de poder cumplir con uno de ellos, que es el número de semanas. En tratándose pues de Colpensiones, allí se le van a exigir 1.300 semanas. ¿Qué dice el doctor Andrade? Existe en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia los principios dentro de los cuales se fundamenta el sistema de seguridad social integral. Uno de esos principios es la universalidad, el otro es la eficiencia y viene otro tan importante como lo es la solidaridad. Con base en ese principio de solidaridad, todos los colombianos que hacen parte de ese régimen contributivo, que tienen capacidad de pago, aportan unos punticos adicionales para que las personas que no alcancen a sumar el número de semanas mínimos puedan, como en el caso de don Vicente, obtener la pensión. Entonces, el artículo 20 de la misma ley 100 establece los porcentajes. Hoy en día para pensión está en un 16% si la persona devenga hasta 4 salarios mínimos legales mensuales. Pero si la persona supera ese monto de ingreso de 4 salarios, debe dar un punto adicional y ese punto adicional también hace parte de lo que va hacia el Fondo de Solidaridad Pensional, definido, como decía el doctor Andrade, en el artículo 25. Eso se lo vamos a explicar un poco más amplio, porque ahorita vamos con televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Aló. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Doctor, le quería hacer una consulta. Es de que, a ver, yo presté servicio militar en la época cuando el país estuvo en estado de sitio. Y por ahí me comentaron que yo tenía derecho a reclamar un bono pensional. Entonces, en base a lo que me comentaron, yo mandé un derecho de petición al Ministerio de Defensa, pero el Ministerio de Defensa me respondió prácticamente nada, que no, como que no tengo derecho. Entonces, doctor, le quería comentar esa parte, doctor, usted que es conocedor de estas cosas, a ver qué. ¿Cuál es su nombre, mi señor? En este caso. ¿Cuál es su nombre? Tomás Ivito. Don Tomás Ivito. Don Tomás Ivito. Nos está llamando aquí en la ciudad de Cali, ¿cierto, don Tomás? Sí, doctor, de aquí de Cali. Perfecto. ¿Su edad cuál es, don Tomás? Yo tengo en este momento, voy a cumplir los 61 años. 61 años. ¿Y cuántas semanas tiene aportadas al sistema? En este momento tengo 1.728 semanas. 1.728 semanas. ¿Aún está cotizando?
Estoy cotizando todavía, sí, porque no me han pensionado, que porque tengo que esperar cumplir la edad, que son Los 62 años, perfecto. ¿Cuánto tiempo prestó servicio militar? Yo presté servicio militar 2 años, del 77 al 79. 79. Perfecto. ¿Y está en Colpensiones? Estoy con Colpensiones, sí, señor. Perfecto. Y su pregunta es saber si ese tiempo que usted prestó servicio militar se puede sumar a su historia laboral como un tiempo efectivamente aportado al sistema. Esa es su pregunta. Sí, esa es la pregunta mía. ¿Usted en este momento está trabajando con algún empleador en calidad pues de dependiente? Sí, trabajo yo con una empresa, sí, en este momento. Bueno, entonces vamos a explicarle qué pasa con don Tomás Ivito, que nos llama de la ciudad de Cali, doctor Andrade. Inicialmente, pues digamos que es cierto, aquí lo hemos dicho de manera reiterada, la ley 48 del año 1993, en su artículo 40, ley 48, de manera textual dice esta norma, de que todas las personas que prestaron servicio militar tienen el derecho a que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa en este caso, por supuesto con el de Hacienda, que es el que maneja el dinero, le emitan el bono pensional a la entidad donde usted se encuentra afiliado. En este caso, usted debe tener en cuenta que hay que hacer esa petición como en efecto usted la hizo. Si a usted le negaron, debe insistir, porque está allí, artículo 40, ley 48. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Si no se lo reconocen, usted, si no estuviese trabajando, si no tuviese las semanas suficientes, o si no le hubiesen reconocido la pensión, usted puede demandar y vincular, en este caso, al Ministerio de Defensa, para que ese tiempo se lo tengan en cuenta. Estamos hablando que son 2 años, eso equivale más o menos a 103 semanas, 2 años de labores de servicio militar equivalen más o menos a 103 semanas, que sumadas a las 1.720 que tiene usted en este momento, ya supera el tope de las 1.800 semanas. Lo que usted nos consulta es efectivamente cierto, está allí en la ley y ninguna entidad puede negarle a usted el derecho, menos el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Defensa, para el cual usted prestó heroicamente el servicio militar entre el 77 y el 79. Hay muchas personas que al desconocer la ley, las instituciones lo que hacen es eso, engañarles, alegar la inexistencia del derecho, pero por fortuna estamos aquí en Tablero Jurídico orientándoles a ustedes en ese aspecto. No cabe la menor duda que usted solamente está pendiente de cumplir la edad para pensionarse, porque incluso ya entró usted a la figura del retén social o la figura del prepensionado, es decir, aquellas personas que hoy sí son hombres, tienen 59 años, ya no los pueden despedir del trabajo hasta que no cumplan los 62. O si son mujeres y ya cumplieron los 54 años, tampoco pueden despedirse. En este caso, por el lado que se le mire, usted solamente debe esperar ese tiempo para obtener reconocimiento de la pensión. Vamos a explicarle más adelante de qué sirve tener más semanas de las normales si eso afecta o infiere en el tema del IBL. Doctor Andrade. Bien, y recordemos también, doctor Luis Enelio, que el televidente nos comentaba, señor Tomás, que en ese tiempo Colombia al parecer estaba en estado de sitio. Recordemos que hay una norma que establece que cuando se presta servicio militar y Colombia estaba en estado de sitio, el tiempo se le va a reconocer doble. Exactamente. Entonces, para efectos pues de que se pueda reclamar el bono pensional, pero tenga en cuenta, señor Tomás, y no se vaya a dejar de pronto engañar por los avivatos. No es que le vayan a entregar a usted un dinero, es una certificación que le entrega ya sea su batallón o el Ministerio de Defensa, como dice el doctor Luis Enelio, para sumarlo con las semanas que usted tiene cotizadas en Colpensiones. Porque hay gente, doctor Luis Enelio, que dice, no, es que le van a dar una plata, es que le van a dar esto, le van a dar lo otro, y falta ver el señor Tomás bajo qué criterio hizo la solicitud. Ellos deben certificar el tiempo. Usted aporta su libreta militar, aporta certificación del batallón, del contingente al cual usted le prestó el servicio militar, y ellos deben certificarlo, no entregarle dinero, porque recordemos que estos bonos pensionales se entregan entre fondos de pensiones. Entonces,
En este caso el Ministerio de Hacienda legislará por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A Colpensiones es el tiempo cotizado, y entendiendo el tema del estado de sitio va a ser doble, doctor Luis Enel. Eso es muy importante, la acotación que usted hace, doctor Andrade, en el sentido de que si había ese estado de sitio que por tantos años estuvo el país, ese tiempo vale doble. Pero complementémosle la explicación en torno a esas semanas, porque ya decíamos que usted requiere un mínimo de 1.300 semanas. Y después de las 1.300 semanas va a ir aumentándose 1.5% de porcentaje adicional a ese 65%, que es la base con la cual se parte para obtener una pensión. Entonces, si usted ya tiene 1.720 semanas, pues muy importante que ese tiempo doble por ser, digamos, prestado el servicio militar durante el estado de sitio, le va a significar a usted por esos 2 años, ya no 103 semanas como decíamos, sino 206 semanas aproximadamente, que sumadas a lo que ya tiene, pues va a tener un buen tope para obtener una pensión considerable. Pero esto sirve en la medida en que usted vengue más de un salario mínimo legal mensual vigente. Si no venga más de un salario mínimo, de nada sirve que se pensione con 2.000, con 5.000, con 3.000 semanas. El monto va a ser exactamente el mismo. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, saludos ahí también al doctor Andrade, ¿cómo están? Muy bien, sí, señor. Bien, Bueno, gracias, mi señor. Mi consultica es la siguiente. He trabajado durante 25 años en una empresa de seguridad privada y con contratos a término de 1 año. Fijo, el último contrato terminó el 20 de mayo. Por cuestiones de la inseguridad me atracaron, me robaron los documentos, entre ellos la cédula, y en este momento la empresa pues no me ha querido renovar contrato en razón a que la empresa que ellos contratan, que una empresa externa que se llama Symmetric, no me ha querido hacer el examen para que me certifique para porte y tenencia de armas. Estoy ya hace 2 meses parado por eso. Ellos aducen de que por una ley 1539 del 2012, si no presento la cédula original, no me pueden hacer ese examen. Ya hice el trámite con la registraduría para el duplicado de mi cédula, pero pues por cuestiones de trámite y tengo que esperar más o menos entre 30 y 40 días hábiles. La empresa me dice que no inicia mi proceso de contratación nuevo por razones a que pues por la falta de la certificación que la empresa me tiene que hacer, la empresa externa. Entonces, doctor, ¿eso tiene alguna pues justificación para que no me renueve el contrato de la empresa? Bueno, vamos por partes. ¿Su nombre cuál es, mi señor? Gustavo García. Don Gustavo García, perfecto. ¿Usted qué edad tiene? Tengo 54 años. 54 años. Usted dice, se me robaron los papeles o se me extraviaron los papeles. Correcto. Cuando a usted se le extravían sus documentos, ¿en qué etapa o en qué tiempo iba ese contrato celebrado a 1 año? Estaba ya terminando, porque eso fue el 12 de mayo y el robo de los documentos se hizo los documentos me los robaron el 12 de mayo y el 20 de mayo terminó mi contrato. ¿Ya usted le había mandado el preaviso? Sí, porque como esos son contratos a término fijo. Sí, ya le habían notificado que su contrato no continuaba. Bueno. Pues en el momento en que fui a hacer todo el proceso para ponerme a paz y salvo con la empresa, no me dijeron que no podía, aunque me agendaron la cita con la empresa externa con la que certifica, no podía no podía iniciar el proceso de contratación conmigo. Perfecto. Vamos entonces a responderle a don Gustavo García qué puede hacer al respecto. Muchas gracias. A usted, don Gustavo, por comunicarse con nosotros. Esos son los temas precisamente que requieren de una exhaustiva, un exhaustivo análisis para que no se engañe la gente. Precisamente hay unas instancias del Estado, como es la Registraduría Nacional del Estado Civil. En ninguna parte dice que el no tener la cédula original impide la renovación de un contrato, sobre todo si estamos hablando de una persona que lleva 25 años vinculada a una empresa y que por alguna circunstancia le sucede algo de que nadie está exento,
que se le extravíen los documentos. Si bien es cierto a usted se le extravían los mismos, para eso hoy en día la ley antitrámite ha establecido los mecanismos más idóneos para que usted pueda recuperar los mismos. Basta con meterse a internet, formular la denuncia de su documento, no solamente porque lo necesite para usted celebrar un nuevo contrato, sino porque eso le impide o le evita a usted que a futuro alguien que consiguió sus papeles vaya a delinquir con ellos y termine usted inmerso en unos delitos que no ha cometido. ¿Por qué? Porque no denunció la pérdida de sus documentos. Recuerde que hay mucho desalmado en la calle, toman los documentos de Gustavo García, se van a atracar, los capturan y entonces queda usted allí en las bases de datos como el delincuente que capturaron. Entonces, si usted extravió sus documentos, lo normal es que formule la denuncia. Con esa denuncia usted se acerca a la registraduría y la registraduría le va a dar una contraseña, pues que es una entidad del Estado que avala la pérdida de ese documento, y con ese documento usted puede hacer trámites como la de celebración de su contrato o el que usted dice, el examen que le está exigiendo esa empresa. ¿De qué sirve entonces que den a usted una contraseña si la misma no va a tener ningún efecto jurídico en algunas instancias? Es una cuestión de mera racionalidad. Lastimosamente, algunas empresas de vigilancia son manejadas o son propiedad de militares retirados, y así como se es en el ejército, radical totalmente, así se piensa que hay que actuar frente a las personas. Esto tiene que cambiar, porque no puede afectarse, no el señor Gustavo García, porque aquí no están afectando a Gustavo, están afectando es a todo su núcleo familiar, que depende quizás de ese salario que devenga como vigilante en esa empresa. Y no es posible que le digan, hasta que no le llegue la cédula original, con esa paquidermidad que caracteriza a algunas entidades, que no le van a entregar la cédula en una semana, en 15 días. Es posible que demore 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, nosotros lo invitamos a que su caso tiene muchas aristas para pegarse de allí. Aclararle, eso sí, que el artículo 46 establece que si su contrato es a término fijo, el empleador, si le da el preaviso, lo termina en X fecha, pero que no argumenten que es precisamente la pérdida de documento lo que impide la renovación del mismo, sobre todo en este caso que llevamos una experiencia de más de 25 años en ese campo. Doctor Andrade. Sí, efectivamente, doctor Luis Ernelio, y el tema es esta ley 1539 del 2012, en el entendido de que como ellos manejan armas de fuego al momento pues, de llevar a cabo su labor, y es fundamental tener la cédula de ciudadanía para hacer todos los exhaustivos exámenes y demás, para entregarle la posibilidad del porte de armas. Entonces, que esta empresa certifique que esta es una persona idónea, que de pronto desde el punto de vista visual está idónea, que desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, eso es lo que esta empresa certifica. Y dice, pues yo no puedo certificar que usted es Gustavo García cuando me trae aquí una contraseña, porque recordemos, doctor Luis Ernelio, que las contraseñas no tienen fotografía. Entonces, posiblemente la empresa se pega de algo que para ellos es legal, la 1539, determinando en últimas que hasta que no traiga el documento de identidad, ellos van a dar toda la parte probatoria, porque van a certificar que esa persona puede portar armas, y para ellos de pronto evitarse una sanción de la Superintendencia de Vigilancia. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer esta empresa Symmetric, de pronto, curarse en salud. Por fortuna existen entonces las administraciones de justicia corporadas. Una cosa es lo que interpreta el ciudadano, otra cosa es lo que interpreta el juez singular y otra cosa es lo que interpreta el juez plural. Generalmente el juez plural entra más a racionar sobre eso. Hay que hacer el análisis. Eso es como que si me casara y después de 25 años se me perdió la cédula y voy a entrar a la casa y la señora me dice, muéstreme la cédula a ver si usted es Luis Ernelio. No es posible, tengo 25 años, deben conocerme. Si no llevo la cédula, pienso que es una medida excesivamente radical. Si estamos hablando de una persona que apenas la vamos a incorporar, no tenemos absolutamente confianza sobre él, sobre su prontuario, sobre su pasado, pero estamos hablando que una persona lleva 25 años en una empresa, se presume que lo conoce todo el mundo en la empresa, incluso la misma que ha estado haciendo la selección año tras año. Porque hoy, si está acreditando que se le perdió el documento, nos metemos a esa parte extrema, a esa parte radical, que si no es el documento original? Nos preguntamos nosotros desde el punto de vista de la interpretación de la norma, ¿cuál es la diferencia o en qué afecta que sea el documento original
a que sea una contraseña debidamente expedida por una autoridad competente como lo era Registraduría. Entonces, si nos vamos a llamar a extremos, allí no vamos a resolver. Se busca es hacer una especie de conciliación, admitir que es Gustavo García, que se le extravió el documento, que tiene la denuncia que ha formulado por pérdida de documentos, y todo esto tiene que ser válido ante las autoridades y no quedarse enceguecidos que si no presenta la cédula original no le pueden renovar el contrato. Por lo menos hasta donde yo conozco, ese no es una justa causa para terminar una relación laboral, como están tasativamente establecidas en los artículos 6.1, 6.2 Código Sustantivo del Trabajo. Por esa razón, nosotros nos apegamos a que la empresa debe ser más conciliadora con un trabajador de la experiencia de don Gustavo y pensar no solamente, repito, en Gustavo, sino también en el núcleo familiar. Por eso, doctor Luis Enelio, hay dos alternativas en ese momento. El juez constitucional en algún caso podría conocer del tema, ¿cierto? Para efectos de que mediante el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia esta persona ponga en conocimiento del juez constitucional para establecer por el derecho al mínimo vital y móvil, por el derecho al trabajo, por el derecho a una serie a la vida, ¿cierto? A la seguridad social, que esta persona en últimas pueda disfrutar de la renovación de su contrato, que en realidad dicen un nuevo contrato, pero que no sea óbice, como usted bien lo manifiesta, de que al no presentar la documentación correspondiente, la empresa, que en última es un intermediario que simplemente sirve para darle fe a la empresa de vigilancia, no le entregue la documentación y por ende la otra diga no, hasta que no tenga ese documento, pues usted no puede entrar a trabajar con nosotros, porque recordemos, doctor Luis Enelio, que hay empresas de vigilancia que lo envían a ciertos sitios, ejemplo, universidades donde no manejan armas. Entonces también pueden revisar el tema, ellos a profundidad donde lo pueden enviar. Mientras tanto, ¿cierto? A un sitio, de pronto una heladería, hay sitios donde no se manejan armas ya porque hay niños, o ciertos sitios donde solamente entidades bancarias que hoy en día no están manejando armas, sino un botón de pánico. Entonces también deben darle alternativas al trabajador, entendiendo que en últimas de ahí es que depende su sustento vital. Bueno, es muy importante esa acotación que usted hace, remitirse de pronto a ese mecanismo de protección de un derecho fundamental, como lo es el derecho al trabajo, al mínimo vital móvil, a esa integridad familiar, porque cuando no hay dinero, la familia tiende a desintegrarse y por supuesto habría que mirarse por allí. El problema está en que hoy en día un trabajador que invoca una acción de tutela frente a la empresa o frente, en este caso, a la otra que selecciona el personal de vigilancia, va a haber problema, porque ya va a tomarse como ofensa, como una cuestión personal y no lo van a mirar desde el punto de vista del trabajador y las circunstancias que le están rodeando en ese momento. Dios permita, don Gustavo García, que su empresa, especialmente el asesor jurídico, entre en razón y pueda determinar que no hay ningún tipo de objeción el hecho de que usted en este momento esté en trámite su pérdida de documento para poder continuar en el trabajo. Pienso que usted utiliza una salida muy salomónica, indicando que puede enviarse a un sitio donde no se requiera complejidad de porte de armas, porque para ello se requiere el documento original o auténtico. Aquí no estamos hablando que sea un documento, digamos, adulterado. Lo que estamos diciendo es que hay una contraseña que se presume que debe ser un documento idóneo para identificarse mientras se expide el duplicado que está en este momento en manos de la registraduría. Pues bien, doctor Andrade, vamos entonces a culminar hablando un poco acerca del tema que ha sido objeto de análisis hoy, la nulidad de los traslados. ¿A qué número telefónico lo pueden ustedes, digamos, llamar para poder obtener sus servicios, doctor Andrade? Bien, las personas que requieran ese tipo de trámite de anulación de traslados pueden llamar ya mismo y separar su cita al 884-3719. Tome papel y lápiz y apunte, como diría un amigo, anote este teléfono. 884-3719. Usted va a decir, mire, es que estoy viendo el programa Tablero Jurídico con el doctor Luis Enelio Palacios, que hoy invitó al doctor Andrade, y quiero separar una cita para ver si a mí me pueden regresar nuevamente a Colpensiones. He hecho de todo y hasta la fecha siempre me lo han negado. Entonces podemos revisar su caso, a ver si de pronto iniciamos las demandas correspondientes. 884-3719.
3719, oficina del abogado Wilson Andrade y la doctora Celia Rosa Mosquera. Bueno, muy importante esto, entonces ya no se olviden, 884-3719, la línea telefónica donde el doctor Andrade puede facilitarle a ustedes el traslado de un fondo privado a un fondo público como lo es Colpensiones. ¿Con qué fin, doctor Andrade? Con el fin de que la mesada pensional que le ha proyectado a usted el fondo privado mejore, que recordemos que si usted es del cotizante mayor al salario mínimo legal mensual vigente, usted tenía unas expectativas. Hay personas, doctor Luis Enelio, que son independientes, dicen, cuando ven que están a puerta de cumplir la edad, empiezan a mejorar su ingreso base de cotización. Ellos tienen unas expectativas distintas. ¿Por qué? Porque nos ven por televisión y nosotros hablamos continuamente del ingreso base de cotización, mejore su cotización para que tenga así una mejor mesada pensional. Estas personas dicen, voy a cotizar un poquito más, voy a hacer un esfuerzo, pero lastimosamente en algunos casos los trasladaron. Hemos tenido casos de personas que les han falsificado la firma en el formulario de afiliación a un fondo privado. Cuando van a revisar, ya no están en el Seguro Social, ya no están en Colpensiones, sino que están en el fondo privado. Y esa persona dice, pues es que yo nunca di mi firma para trasladarme, no es mi deseo. Es como si yo me levantara el día de mañana y ya no tuviera a mi esposa al lado, sino que tuviera otra. Si ese no era mi deseo, yo quiero tener a la misma. ¿Usted tiene otra? No, es un ejemplo. Pensé que era que tenía otra señora, porque recuerde que su señora lo está viendo en este momento y usted no puede confesar a través de las cámaras porque eso se puede generar en un problema familiar. Entonces, no se olviden, el doctor Wilson Andrade Mosquera, especialista en traslado del fondo privado al fondo público, porque él lo ha dicho, usted puede mejorar sus expectativas en materia de ingresos. Hoy en día la pensión generalmente es un monto muy bajo frente a lo que se venga como salario. Recuerde usted que al pensionarse usted pierde automáticamente entre un 35 y un 20% de ingresos solamente el salario. Es decir, nunca una pensión va a ser igual al 100% del salario. Siempre arranca con un 65% del salario si es pensión de vejez. Porque si es una pensión de invalidez, arranca con un 45% únicamente de ingresos. A esto hay que sumarle que la persona que obtiene la pensión no le van a pagar auxilio de transporte, no tiene derecho a cesantías, no tiene derecho a prima, a vacaciones, a horas extras, a recargo nocturno, a dominicales y por supuesto de la pensión debe hacer un aporte del 12%. Eso hace que baje considerablemente la pensión frente a lo que es el salario devengado cuando se está como trabajador activo. De ahí que si a mí me ofrecen una expectativa, una opción de poder obtener una mejor prestación económica por vejez, hombre, pues voy donde el doctor Wilson Andrade para que me haga el trámite. Esto no se hace vía administrativa, es decir, usted no lo puede hacer personalmente, se requiere ser abogado titulado para que pueda hacer ese trámite. Y lo más importante, doctor Andrade, si ya las personas se pensionaron, tienen todavía la opción de hacer esa ponderación. Y si la pensión sale mejor, en un fondo como Colpensiones, hay que hacer el traslado. 884-3719. 884-3719, los números telefónicos del doctor Wilson Andrade Mosquera. Vamos entonces a culminar el programa por el día de hoy. La invitación es para en punto de las 3 de la tarde del día de mañana, donde estaremos aquí nuevamente llevándole más orientación jurídica. Doctor Andrade. Doctor Leonelio, agradecerle como siempre la invitación para llevarle luz jurídica a los diferentes televidentes que nos aplican a través del canal C y las diferentes plataformas digitales, que siempre estén prestos a reclamar sus derechos, no se queden callados, denuncien, como dicen por ahí en un medio de comunicación, y recuerden el teléfono de la oficina, ahí también pueden contactarse con el doctor Luis Enelio Palacios si así lo requieren, 884-3719, llame ya y separe su cita, diga que está viendo el programa Tablero Jurídico del doctor Luis Enelio Palacios. Bueno, a todos ustedes entonces le agradecemos por haberse comunicado con nosotros en el día de hoy. Aquellos que no lo hicieron pero están allí atentos, los invitamos a compartir el conocimiento, a socializar. Ayúdenos a que más personas día a día sepan cuáles son sus derechos y los reclamen. No los dejen
en manos de las entidades, sean privadas o sean del Estado. Usted los tiene a su alcance. Contáctenos y nosotros le complementamos resolviendo las dudas que usted le pueda presentar. Feliz tarde para todos, un fuerte abrazo y Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.